Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el que usted ya lo sabe, buscamos que debatir sea mucho más que discutir y vociferar. Hoy hablaremos de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado en llamar sus corcholatas, partiendo del hecho de que en la oposición, como se dice en el lenguaje político, más que flaca, la caballada está famélica. Nuestra reflexión y punto de partida en el programa es la duda acerca de lo que le espera a este país después del presidente con mayor aprobación en la historia del mismo, el segundo mejor evaluado en el mundo. ¿Alguien garantiza la continuidad del proyecto denominado Cuarta Transformación? Debaten Carla Mote y Daniel Cibaja. Es jueves. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos. Aquí comenzamos. Tiene que haber democracia por siempre. Nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita. Fue el 2 de octubre de 2011 cuando Morena surgió como un movimiento político y social, y para el 9 de julio del 2014 obtuvo su registro como partido político. De origen, Morena comparte el mismo ADN que el resto de los institutos partidistas en este país. Fue creado por políticos que se decían desencantados de su afiliación, expriistas, expanistas, expetistas, pero fundamentalmente experredistas, dieron origen al Movimiento de Regeneración Nacional. Y aunque estatutariamente están prohibidas las corrientes o tribus al interior, lo cierto es que ya hay bien identificadas al menos 5. Los texcocos, encabezados por el senador Higinio Martínez, los marcelos, evidentemente encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, los monrealistas, que lidera el senador Ricardo Monreal Ávila, los bertos o los puros, encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y los llamados talibanes, que están ligados a la diputada federal Jade Kolpolensky. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el tema sobre la mesa. En sus propias palabras, y para evitar prácticas priistas como la del tapado, se adelantó a destapar él mismo a sus corcholatas para el 2024. Se trata de 4 políticos. 3 de ellos tienen el mayor capital dentro de Morena: la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal. El cuarto suspirante, marcado por el presidente, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué seguirá para este país después de López Obrador? Es la pregunta que nos mueve en este Debatiendo, en el que hablaremos de las corcholatas de AMLO rumbo al 2024. Y para abordar el asunto, este jueves nos acompañan Carla Mote, historiadora y editora de La Regeneración Feminista. Muchas gracias, maestra Carla Mote, por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros Daniel Cibaja, diputado local de Morena en el Estado de México. Daniel, muchas gracias, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Carla también. Perfecto. Pues, sin más dilación, ¿qué les parece si comenzamos hablando precisamente de las corcholatas del presidente López Obrador? El lunes pasado, precisamente, y después de unas elecciones, bueno, más bien, ¿qué les parece si para abrir boca hablamos justo de lo que ocurrió el domingo pasado? Unas elecciones, no podemos dejar fuera el tema. Primera reflexión, si les parece bien, sobre ese asunto. Y por mero orden alfabético, me permito comenzar con la maestra Carla Mote. Maestra, ¿qué reflexión podemos hacer después de las elecciones del domingo pasado, en donde el partido Morena se llevó 4 de 6 gubernaturas? Dicen en la oposición, no se llevaron 6 de 6 y lo celebran como si fuera un triunfo. En cambio, desde el oficialismo dicen, esa es una muestra del pluralismo que priva en estos momentos en nuestro país. ¿Cuál sería la primera reflexión al respecto sobre las elecciones del domingo pasado, maestra? Creo que es imprescindible hablar de la consolidación y la preferencia mayoritaria que se demuestra en el número de gubernaturas que tiene actualmente el partido Morena en nuestro país y que pues se ve reflejado en los resultados del pasado domingo. 4 de 6 gobernaturas no es poca cosa si pensamos
evidentemente el número de puestos a elección popular que se pusieron en esta contienda, pero además de la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los estados, y que con esto Morena, digamos, se convierte en un partido que expande su alcance territorial, que además habla de la preferencia de una gran parte de la población de nuestro país en decantarse por este proyecto planteado por lo que ya vimos en la introducción de este programa, un partido que tiene una característica sui generis, que es de creación muy reciente y que, pues yo me atrevo a decir, en la historia del México más reciente, del México contemporáneo, no tenemos parangón con lo que, digamos, la gran avalancha que ha resultado Morena en el panorama político, y que pues se ve refrendada, sin duda con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con una aceptación de este gobierno. Entonces, yo creo que para abrir boca, la elección es importantísima, nos da este panorama que sin duda tiene pues esta continuidad que veremos en el siguiente año con las dos elecciones que va a haber a 2 estados de nuestro país, y para 2024, que es pues el tema que es el central de esta discusión. Efectivamente, interesante lo que puede ocurrir el año próximo. Ya por lo menos en las elecciones del domingo pasado, el PRI perdió prácticamente 2 gubernaturas, y hay quienes dicen que si el Estado de México abandona el síndrome de Estocolmo del que parece que ha privado entre los electores durante tantos años, quizás también se podría perder el Estado de México. Pero, diputado, ¿qué decimos de las elecciones del domingo pasado? 4 de 6. Sí, muy poco que agregar después del análisis muy bueno que hace Carla. Yo creo que en general se consolida Morena, y un tema fundamental que hay que decirlo es Morena en 2018 tenía 0 gobernaturas, hoy tiene 22. Y el domingo pasado se llevaron a cabo elecciones en más o menos con 15 millones de habitantes en los estados, y Morena gana más de 12.6 millones. Ese es el gran éxito que tiene Morena. Y ahora está el reto, ¿no? ¿Cómo generas un buen gobierno ahí? ¿Cómo generas que siga habiendo una aceptación? ¿Y cómo consolidas la cuarta transformación? Porque en efecto Morena es un fenómeno único, irrepetible, yo lo puedo decir, porque es un conjunto, es un movimiento, es un conjunto de factores que no volverá a repetirse, y justo ahí tenemos la gran también posibilidad o el reto, ¿no?, de demostrar como gobiernos que tenemos políticas públicas incluyentes, que vamos a ver a los que menos tienen, que debe haber un cambio sustancial, porque el reto es eso, no solamente llegar, sino transformar. Esa es parte fundamental de Morena, el no mentir, no robar. Es fundamental y no traicionar al pueblo de México. ¿Cómo le llevas a cabo en un gobierno eficaz, eficiente, como lo está haciendo el presidente? Creo que eso es un buen reto de cómo hacemos que la cuarta transformación se repita a nivel estatal y a nivel municipal. Ahí están los verdaderos retos que tenemos por delante. Efectivamente. Otro reto que se podría plantear también, con base en lo que se ha escuchado desde las elecciones hasta este momento, es que básicamente Morena gana, pero en algunas de estas gubernaturas gana con gente que tuvo muchos años en el priismo. Y es como decir, bueno, pues me recuerda lo que decían antes de que llegara la cuarta transformación al poder. Decían, es que el PRI, aún perdiendo, sale ganando. ¿No será el caso, maestra? Bueno, ahí yo creo que hay una confusión, ¿no? Como por la exmilitancia de algunos de los candidatos, asumir que entonces el triunfo es del PRI. Pues sí. A ver, es que hemos visto deplorables situaciones en las que está el partido, que fue oficial, hegemónico durante todo el siglo XX. Yo creo que estamos asistiendo a la muerte, yo diría no tan lenta del PRI, porque el declive en lo que va del sexenio ha sido estrepitoso. Incluso los escándalos en los que se ha visto envuelto el presidente, su Comité Ejecutivo Nacional, Alito Moreno, pues son parte de este proceso de franca decadencia del PRI. Como instituto, el PRI está moribundo. Ahora bien, se achaca mucho la trayectoria política de varios de los personajes que están todavía en la política nacional. Bueno, no hay que olvidar que el PRI tiene una historia en la que la clase política, pues muchos de ellos pasaron por sus filas. Lo que yo sí creo que es muy importante es que Morena también está planteando un relevo generacional. Estas, digamos, generación de políticos profesionales que están dentro de Morena, que algunos tuvieron militancia en el PRI, pues varios de ellos lo hicieron en su ala más democrática.
Entonces, sí, creo que Si es válido entonces que haya expriistas ganando gubernaturas por Morena. Pues yo no sé si hablar de validez sea la palabra correcta. Yo creo que es una característica de un partido que desde sus estatutos se plantea con mucha apertura. Claro. A diferencia de otros partidos políticos, Morena, pues es un partido movimiento al que se pueden sumar militantes, simpatizantes, obradoristas. Acá es otro debate, si el obradorismo trasciende la estructura partidista de Morena, y yo estoy convencida de que así es, porque el obradorismo, que es justamente también de lo que vamos a platicar en esta mesa, el obradorismo es un proyecto y es una corriente política que ahora se plantea como la que tiene en sus manos la posibilidad de hacer una transformación profunda en nuestro país. Ahora, ¿cómo se va a consolidar eso? ¿Con qué liderazgos? ¿Con qué personajes? Y yo creo que una cosa a la que tenemos que apelar quienes nos asumimos como obradoristas es justamente que no se pierda el gran proyecto amplio de nación, pues en aras de solamente conseguir el poder por el poder. Ese es un gran reto. Perfecto, maestra. Diputado, el asunto de los expriistas llegados a gobernar ganando por Morena. Se me ocurre pensar en Lili Téllez, ¿no? Que fue una senadora que llegó bajo las siglas de Morena y muy entusiasta y muy enjundiosa, y ahora ya sabemos en dónde está. Sí, eso ha sido, yo lo veo como un error de nuestro movimiento. Me parece que el gran dilema en el cual nos encontramos en Morena fue cómo crecer sin perder nuestros valores para poder ser incluyentes, y ahí hubo varios tropiezos y fueron validados por las instancias estatutarias. Eso es también un tema que vamos a platicar más adelante. El tema, nuestro estatuto es claro y concreto, las candidaturas se deciden a través de encuestas. Ahora, ¿cómo se hacen esas encuestas? ¿Cómo se decide quién y cómo? Ya lo platicaremos, es un tema que da mucho debate, ¿no? Porque la militancia, alguna militancia se siente pues lastimada, se siente dañada, pero sin embargo es claro y concreto que las encuestas hoy en día, como están hechas, solamente se privilegia el conocimiento más allá de los atributos. Es un tema que también creo que hay que meternos de fondo y es un tema que creo que está ahí en el tintero de la reforma de los estatutos. Y yo creo que ahí está un verdadero tema que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo le hacemos para democratizar las decisiones al interior de Morena? Porque decimos que somos un partido movimiento, decimos que somos un partido que queremos escuchar a las bases, sin embargo en el día a día no lo sabemos. Es algo que yo critico. Morena solamente tiene una elección interna, yo participé en 2015. Berta Luján va a cumplir 8 años adelante del Consejo Nacional de Morena. Es una tristeza, lo digo honestamente, hay que ser autocríticos. Afuera decimos que no a la reelección, pero adentro hay compañeros que llevan reelectos ya 4 veces. Entonces digo, esa es la gran diferencia, ¿no? Sé que los partidos en un momento son una contradicción total, pero me parece que la gente que ha decidido dentro de Morena, que tiene el poder para decidir, solamente quieren ser democráticos cuando les conviene. Y cuando están de parte sus candidaturas, sus espacios. Cuando no, ahora sí nos abrimos, ¿no? Que me queda claro el ejemplo de Lili Téllez, lo digo, es una crítica constructiva. A nadie nos avisaron, a nadie nos dijo, llegaron y dijeron que ella iba a ser junto con Durazo la fórmula para ir al Senado. Se aprobó por el Consejo Nacional, fue en un Hilton, fast track, 15 minutos, se aprobó todo. Ahí también se agregaron otros personajes que hoy en día nos podemos arrepentir de esos votos. Gaby Cuevas, me acuerdo, para ser diputada federal. Entonces yo creo que ahí está el verdadero reto. ¿Cómo democratizamos sin perder nuestra esencia? ¿Cómo nos abrimos sin que... creo que tenemos que tener derecho reserva de admisión, pero en ese creo que está el verdadero debate. Y es triste porque el partido se ha abandonado. Desde 2018 que el presidente, en ese momento el presidente de nuestro partido era Andrés Manuel, dejó la presidencia y encargó la presidencia a Jacob Polensky. Ha habido un sinfín, la verdad ha habido un tema muy complicado para y hacer un partido que sea institucional sin perder esto que decía Carla, que es un partido movimiento. Creo que ahí está el verdadero reto. Se ha burocratizado de más. El Instituto de Formación Política hoy en día, conforme están los estatutos, tiene más del 50% de las prerrogativas de nuestro partido. Así está. Y yo digo, no es una crítica hacia nadie, lo digo
¿dónde estamos? ¿No? Claro. Yo he sido parte de toda la estructura del partido. He sido COT, que es Coordinador de Organización Territorial. He participado en todos los procesos y creo que ahí sí nos hace falta hablar a la militancia. La militancia no se siente escuchada y este es el verdadero reto que tenemos por delante. Sin ellos no vamos a ir a ningún lado. Interesante lo que planteas, diputado, sobre todo, y con esto de alguna u otra manera, además de abandonar el tema de las elecciones del domingo pasado, transitamos al nuestro, que es el de las corcholatas, pero no sin antes poner sobre la mesa el hecho de que sí, Morena ahorita ya gobierna más del 50% de la población en el territorio nacional a raíz de los resultados de las elecciones pasadas, pero también se tiene que considerar que en las elecciones, en las 6 entidades que hubo el domingo pasado, en las 6, la participación de la gente fue más baja en comparación con cualquier otra elección intermedia que hubiéramos tenido en el pasado. Estamos ante una dicotomía precisamente quizás porque algunos dentro mismo del partido no se sienten bien representados, no se sienten escuchados, o qué es lo que va a pasar, cuál es la perspectiva futuro, precisamente, pues de entrada al año siguiente y con las miras un poquito más lejanas hacia el 2024, maestra. Bueno, la baja participación podría tener muchas explicaciones. Yo creo que una importante que no tenemos que perder de vista es que estamos en un proceso de armonización de los tiempos electorales. Recordemos que, por ejemplo, para el caso de Aguascalientes, pues se va a votar en 5 años con miras a que las próximas elecciones se realicen en el momento de las elecciones intermedias. Es decir, todavía, digamos, estamos en este impasse después de la reforma política del 2014. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones de por qué haya sido más baja la cantidad de personas que salieron a votar en la última elección. Aún así, en México, sí tenemos que decirlo, estamos también transitando a un nuevo marco de participación democrática con esta intención que existe muy clara porque en México se aplica la democracia directa con la celebración de consultas populares, una de ellas, por cierto, también que se llevó a cabo en la elección reciente en el estado de Quintana Roo, y que pues tenemos un nuevo marco electoral, además, con miras a que se discuta muy pronto la reforma político-electoral que ya envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados, en donde, entre otras cosas, el Instituto Nacional Electoral se plantea que se convierta en Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Es decir, vamos hacia un nuevo marco político, electoral y democrático en nuestro país, lo cual no es poca cosa. Entre muchas transformaciones que ha habido en lo que va de este sexenio, creo que esa es una fundamental porque plantea la modificación de la forma en la que se ejerce el poder en nuestro país y la participación o incidencia ciudadana. Entre otras cosas, por ejemplo, con la participación histórica de mujeres, que pues yo creo que es otro de los elementos que tenemos que observar, que a veces se debate mucho en los espacios legislativos de que si eso es gracias a Morena o que si es gracias al empuje de las mujeres que llevan décadas, y hay que decirlo, pues llevando esta participación, ¿no?, que se aprobó en el 2019 con la ley de paridad en todo, pero que sin duda sí nos está dando otro marco de participación donde las mujeres nos sentimos ahora sí representadas en más mujeres en los espacios de representación en las gubernaturas, y que es otro elemento que no se debe de perder de vista, que ahora vaya a haber 9 mujeres gobernando en nuestro país, ya rebasa la cifra de las mujeres que van a llegar a una gubernatura en más de 50 años. Esto es también un paso cualitativo, histórico, una deuda que se está saldando en nuestro país y que pues sin duda puede jugar también de forma muy importante para la elección del 2024. Perfecto. Diputado, sobre el particular. Pues igual, me parece que sería un tema y también un proceso, como lo platicaba Carla, en el obradorismo. Morena es un partido oficialmente muy chiquito. Prácticamente somos 300,000 afiliados, mientras el obradorismo a nivel nacional son más o menos 16 millones. ¿Qué estamos haciendo para hablarle a esos 16 millones y no a los 300? ¿Cómo quitamos ese tema empantanado burocrático y cómo vamos a las bases y transformamos? Bien decía Carla, el tema de las mujeres, la participación femenina, el tema de las participaciones ciudadanas, las consultas, cómo hacemos que esa agenda transformadora llegue de abajo hacia arriba. Es un tema fundamental. ¿Cómo le damos vida institucional a nuestro movimiento? Porque si no es puro discurso, ¿cómo hacemos que en verdad las bases se sientan
encontrar las soluciones de abajo hacia arriba. No es llegar a implementar un plan, es escuchar a las bases para ver cuál es la necesidad y junto implementarlos, ¿no? Eso a mí me sucede, yo soy de Ecatepec y lo veo todos los días, ¿no? El apoyo al presidente pues es algo que no se puede debatir. Claro. Es abrumador, es un tema fundamental. Pero cómo ese apoyo se traslada a una transformación de vida de las y los ciudadanos, creo que ahí está el verdadero tema. ¿No ha llegado todavía? No, yo creo que no. Nos ¿Va ha a tardar faltado. mucho? Esperemos que no. Creo que ahí es un tema que el partido debe acelerar. Ha hecho esfuerzos. Creo que, como bien dice Carla, también es un partido que es un boom. Es en verdad, es inimaginable la cantidad de elecciones que hay, de participaciones que hay. En verdad, creo que no nos damos cabida a ese tipo de participaciones porque institucionalmente no estábamos preparados para ello. Pero sí creo que en los próximos meses y en los próximos años el debate está ahí. ¿Cómo nos consolidamos rumbo a 2024? Porque después de eso, ¿qué sigue en Morena? Morena, el obradorismo, creo que ahí va a empezar la distinción. El obradorismo, Morena. El obradorismo yo creo que es más grande que Morena. ¿Cómo le hacemos para hacerlo institucional y para que en verdad esos movimientos sociales, esas causas, tengan una causa institucional? No podemos estar solamente pensando que es todo a través del presidente. El presidente ha hecho una gran labor, no vamos a encontrar un líder como él en muchos tiempos, pero ¿cómo hacemos que esas causas en verdad se retomen a nivel local y tengan una vida institucional, ¿no? El tema, por ejemplo, los privilegios, ¿no? De la austeridad. ¿Cómo hacemos para que en verdad esa austeridad llegue a todos los estados? Que eso se iba a lograr Andrés Manuel a nivel federal. ¿Cómo logramos que estas consultas que comentábamos sean partícipes de la vida pública? Que en verdad los presidentes municipales de nuestro movimiento no tomen decisiones en contra de la decisión de la mayoría, sino que hagan consultas populares para que se tomen las decisiones. ¿Cómo hacemos que en verdad la austeridad republicana se implemente en todos lados y genere cambios sustanciales? La política social que también el presidente ha dicho, ¿no? Siempre apoyar a los que menos tienen. Creo que ahí están los verdaderos debates y que está por delante un gran proceso que está por consolidar, porque repito, si no, solamente vamos a, bien dice Correa una frase que me encanta, dice, no solamente ganando las elecciones, no solamente se llega al poder, ¿no? Puedes ganar elecciones, pero no puedes tomar el poder. Creo que lo que tiene Morena por delante es tomar el poder y transformar las instituciones de nuestro país en beneficio de la gente y de los que menos tienen. Decíamos al principio que ya hay algunas corrientes identificadas dentro del partido Morena y evidentemente hay algunos personajes que se erigen o se levantan pues como los de mayor arrastre y los más populares. Y ahora que decía yo que Morena ya gobierna más del 50% de los mexicanos en este país, ¿sería momento ya de empezar a hacer realidad o de empezar a darle respuesta a esas preguntas sin... Perdón por la frase que voy a utilizar, pero sin recoger tanto cascajo? Bueno, yo creo que sin duda, como en todo grupo político, como en todo instituto, incluso yo me atrevo a decir como en todo movimiento social, hay liderazgos, ¿no? Que son visibles, que se colocan naturalmente, ¿no? En todo espacio de participación política. Dentro de estos liderazgos, pues yo he visto justo esta insistencia, ¿no? De decir que hay grupos. Yo creo que hay, como en todos, pues hay tendencias, hay quienes han alzado la manita por sí mismos, hay quienes han sido vitoreadas tal ¿Solitos? Cual. Sí, de aparentemente forma natural. De manera espontánea. Bueno, eso no lo podemos por eso digo, saber aparentemente. Exactamente, pero aparentemente, o al menos así se observa. Exacto. Y justamente el tema es, en la coyuntura en la que se encuentra nuestro país, lo que se avisora es que la verdadera contienda rumbo al 2024 se va a dar en Morena. Porque la oposición, que lo observamos, incluso esta cuestión de si les conviene o no ir en alianza, si esta alianza funciona, qué es lo que envía como mensaje a la ciudadanía, pues al unirse partidos que son agua y aceite, pues que no hay un proyecto, ¿no? Que es lo más descarado que puede haber de lucha del poder por el poder, sin una plataforma, un proyecto claro detrás. Y por el contrario, en Morena hay proyecto, en Morena hay plataforma, hay liderazgos, casi que para aventar para arriba por esto que estamos diciendo. Y pues lo que va a suceder es que naturalmente tendrá que darse internamente una discusión muy importante, que al final es la discusión para el rumbo del país. Y que dentro de ella yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Lo que se requiere es
que estos principios rijan a tanto el proceso interno como a la continuidad, ¿no?, que va a haber después del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el propio presidente debe tener conciencia de ese legado histórico y es una responsabilidad muy grande, pero que finalmente pues no le va a tocar a él, no le va a tocar a esta generación que va a continuar o que tiene que continuar ese legado que es importantísimo y que yo diría o sumaría un elemento más a lo que ya nos comentó Daniel, que es la lucha contra el neoliberalismo, que es un proyecto no únicamente de nuestro país, hay una discusión global en ese sentido, que también México se debe insertar, digamos, en este modelo, sí, de crítica muy fuerte que se está haciendo en muchos lugares y en particular en Latinoamérica, que es el espacio de cercanía en el que México naturalmente se inserta por modificar este modelo que pues trajo muchísimas consecuencias muy negativas para muchísima gente. De acuerdo. Diputado. Bueno, yo hoy voy a diferir un poco. Yo sí Adelante. creo que la política se hace en equipo. Y se hacen, o sea, es mentirnos a nosotros. Yo creo que Morena debería aspirar, y lo he platicado con varios buenos dirigentes, a un partido frente. Es decir, que dentro de Morena nos respetemos mutuamente y pongamos el interés de la gente por encima del interés personal o de grupo. Eso era algo muy bonito del PRD. El PRD se pervirtió porque los grupos pusieron por encima el interés personal que el interés de la gente. Pero yo sí creo que es claro y concreto. O sea, en verdad, sí hay formas de entender y de solucionar los problemas públicos desde la izquierda antineoliberal, pero hay formas y creo que eso no debe de asustar. Yo llevo haciendo vida partidista mucho tiempo y claro que tú te asocias con los que piensan igual que tú. Claro. Y es parte de eso, no quiere decir que por eso vamos a ser enemigos o vamos a ser rivales. No, pero por ejemplo, yo lo digo abiertamente, nosotros como grupo, yo sí identifico al canciller Marcelo como una forma. Creemos que, por ejemplo, debe de ser una política fiscal progresiva donde los ricos paguen más, como lo ha dicho Piketty, como lo han dicho los grandes especialistas. Hay otro grupo de Morena que dice que no, que eso no es suficiente, que solamente con ser austeros y con que los ricos paguen va a ser suficiente. Yo no creo eso, por ejemplo. ¿Y eso nos hace diferentes? No. ¿Eso nos hace irreconciliables? No, pero una propuesta de decir política fiscal sí o sí progresiva donde los ricos paguen más, política fiscal no. Eso generamos plataformas políticas dentro de Morena distintas, pero con un solo objetivo, transformar la vida pública de la gente y de los que menos tienen. Yo sí creo que eso se da, en verdad es un tema que hoy en día, lo digo abiertamente como crítica, el grupo minoritario que tiene mayoritariamente las instituciones dentro de Morena no lo quiere hacer porque ellos saben que siendo chiquitos pueden tener el control del partido, pero ellos no tienen el control. Veía esos videos donde Andrés Manuel salió en 2018. Mira, un tema crítico y me da pena decirlo de mi partido. Nuestro partido son 300 consejeros nacionales. El grupo minoritario... Es el encabezado por Berta Luján. Ese grupo que encabeza la contadora Berta Luján, hoy en día no sabemos cuántos consejeros nacionales hay. Se dice que hay más de 150, pero no sabemos. Imagínate, de 300. No sabemos cuántos hay. Y claro, no es lo mismo tener una mayoría con 75 votos que con 160 votos. Por supuesto que no. Y en función de eso han querido controlar un debate que en verdad va más allá de las cosas. Hay gente, la militancia allá afuera, por eso la militancia está enojada, porque ellos han controlado, por ejemplo, el tema de la afiliación. Es increíble que en nuestro partido violamos la Constitución. Así decía, tenía que haber un proceso de reafiliación, se ampararon, lo llevaron al tribunal y no permitieron que la gente se afiliara. Claro, porque decían, es que van a venir los priistas. No es cierto, que iba a haber más competencia. Repito, claro que no queremos que se venga Alito o Salinas, claro, pero sí queremos que se vengan estos liderazgos que hoy en Aguascalientes traicionaron al partido de siempre y se vinieron con nosotros. Y es la señora lideresa de la escuela, de su colonia, que fue seccional y que ya mandó a la fregada al PRI, que ahora está con Morena porque recibe un apoyo del presidente Andrés Manuel. Ahí está el verdadero reto. Y creo que es un tema que sí, ahí sí yo difiero mucho. Morena día a día se hace. Tú vas a un Consejo Nacional, se controlan los votos. Nadie lo quiere decir, pero es la realidad. No te pasan el código de acceso si eres de un grupo u otro. Entonces, es el ser o el deber ser. Yo creo que debemos de hacer una reforma de los estatutos donde se diga claro, no permitir el grupismo, me queda claro, eso es un tema que va a fracasar, pero sí decir, bueno, aquí habremos, todos estamos en Morena, creemos que
es nuestra política antiliberal, todo lo que tenemos, nuestros principios democráticos que existen, pero también nos podemos nosotros relacionar internamente de una u otra forma en función de ¿qué? De transformar la vida pública del país. Yo ahí sí creo que, y es un tema que si no pasa en verdad, va a terminar por reventar el partido, porque repito, hay grupos minoritarios que se dicen ser mayoritarios, que no lo son, y con base en ese discurso no han permitido que otra gente valiosa dentro de Morena se integre en la vida pública del partido. Repito, el Consejo Nacional, los consejos estatales, te voy a decir algo también es fundamental, no tenemos comités municipales, nunca ha habido comités municipales en nuestro partido. Entonces, todo es a través de delegados, de otras formas. Todo es directo. Directo, que ha hecho... Y lo manda... Sí, el CEN, hoy en día el CEN o el Consejo Nacional, que repito, ¿qué dirías de un CEN que son de un Consejo Nacional que son 300 integrantes elegidos democráticamente, que hoy en día son menos? En verdad, máximo son 152. No se sabe, porque obviamente se oculta la información para que no sepamos quiénes están. Y ese es el máximo órgano de decisión. Entonces yo creo que vamos por ahí, creo que tiene que haber un tema de autocrítica y sí en lo que sigue, y es algo que nosotros vamos a hacer en los próximos meses, a ir a hablar con la militancia, a decirle a la militancia que la militancia decida. No puede ser que solamente unos cuantos decidan en función de todos, y eso es el tema de las encuestas, ¿no? Cómo se hacen las encuestas, cómo se dicen las encuestas, es un tema que nosotros queremos profundizar y que tenemos una propuesta clara y concreta en decir por qué queremos que sea, sí a través de las encuestas, pero de una encuesta en verdad, no las de siempre, no las que hacen unos cuantos, sino que sea, bien dice el presidente, ¿no? A la transparencia se combate con más transparencia, claro. Y lo que vamos a buscar, que sea en verdad de la ciudadanía en general, porque ahora es un tema, ¿no? Respetamos todo el obradorismo, ya nos pasó con Porfirio Muñoz Ledo, yo lo digo abiertamente, Berta Luján, Ramírez Cuellar, hay videos donde decían que Porfirio Muñoz era la opción, sí. Y cuando vieron que no podían ganar por una elección abierta, dijeron que entonces interna. Entonces, aquí creo que debemos de rendirle y pedirle cuenta al grupo que ha sido controlado institucionalmente por el partido y que nos digan en dónde estamos, cómo vamos y cómo vamos a afrontar el 24, porque si lo afrontamos con las reglas que están hoy en día claras, sin duda va a haber problemas internos. Justo, problemas internos es la frase que marca y que definitivamente la oposición utiliza. Cuando surgen este tipo de denuncias, que además entiendo yo pues son válidas, de inmediato la oposición dice, ya ven cómo solitos se van a destrozar las famosas tribus. ¿Eso es conveniente ya desde este momento, maestra? Bueno, yo creo que, no sé si poner la palabra conveniente o inconveniente, el proceso de institucionalización del partido es algo que tendremos que ir presenciando, vamos a observarlo, quienes nos colocamos más bien de la ciudadanía, o sea, del obradorismo no militante, este tipo de situaciones que ocurren dentro del partido, pues sí, son... ¿cómo decirlo? Son complejas, pero además creo que no necesariamente a toda el obradorismo, a toda la gente que es afín al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que son quienes van a votar en 2024, les resultan positivas, ¿no? Incluso hablaron estos términos, casi como amenaza de rompimiento, ¿no? Claro. De que va a romper el partido. Eso es fuerte, ¿no? Porque quienes apoyamos el movimiento, quienes respaldamos el gobierno del presidente López Obrador, pues esto hasta nos asusta, ¿no? Sí. Lo que queremos es algo que trascienda lo partidista y que pues haya una continuidad. Es justamente creo que lo que dicen las encuestas, lo que dicen las votaciones. Lo que la ciudadanía quiere es una continuidad del proyecto. Sí. El proyecto está planteado, ¿no? Es la plataforma del proyecto de nación del presidente. Por ella votamos, nos decantamos y pues al final sí tenemos, por ejemplo, algunos visos, digamos, de las propuestas políticas que pueden surgir específicas por cada uno, digamos, de los aspirantes. Todavía no tenemos total claridad de cuál es, ¿no? Digamos,
concretamente propuestas, ¿no? Yo creo que pues la continuidad es a lo que apelaríamos, ¿no? Como obradoristas, y pues en eso pensar en las trayectorias de cada una de las personas que están o alzando la manita o están recibiendo, digamos, esta aceptación o este liderazgo, podemos desde ahí, ¿no? Como tener una guía, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál ha sido su papel histórico, no únicamente en lo que va de este sexenio, sino antes, ¿no? Claro. O sea, yo particularmente pienso en la doctora Claudia Sheinbaum como una persona que ha estado del lado del presidente López Obrador en las luchas que lo llevaron a la presidencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Con cosas fundamentales como, por ejemplo, la resistencia ante la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, encabezando a las mujeres que se opusieron con cercos al legislativo y, bueno, digamos, en esa naturalidad de la cercanía, también de la forma de hacer gobierno, que yo particularmente ahí veo la continuidad de la plataforma y del proyecto, que es lo que queremos las y los obradoristas, las y los mexicanos, me atrevo a decir, claro, que son mayoría y que van a votar por esa opción en el 2024. El lunes pasado ya decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, no, pues si el proceso ya empezó y la gente es la que va a decidirlo y lo va a decidir efectivamente mediante encuesta, porque de acuerdo con los estatutos de Morena, sus candidatos son precisamente electos a través de dos métodos, la insaculación o tómbola, que recordarán se utilizó en el año 2015 y en 2018. Y ha sido muy buena. Sí, para elegir candidatos plurinominales a las cámaras de senadores y de diputados. El segundo método, que es el que se prevé que será el que se utilizará, es el de la encuesta. Esta se aplicó en 2017 para elegir a su candidata al gobierno de la Ciudad de México y para elegir a su actual dirigencia nacional. Marcan otros requisitos los estatutos de Morena. Tener un modo de vida honesto, no haber intervenido directamente en ninguna azonada, motín o cuartelazo. De esta manera, en el proceso interno, los morenistas pues deberán elegir entre las corcholatas que ya ha mencionado el presidente López Obrador. Mencionó al secretario de Gobernación, mencionó a Dan Augusto López, hombre cercano al presidente, ya lo mencionabas, maestra, Claudia Sheinbaum, cuya carrera efectivamente pues, se ha construido de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. También está evidentemente el senador Ricardo Monreal, que él pues pareciera ser que trae su propia agenda, así lo dejan ver incluso desde dentro del propio partido Morena. Y evidentemente, tú ya lo mencionaste, diputado, pues a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pareciera ser que incluso dentro del mismo partido Morena hay quienes no están de acuerdo en que ya se estén debatiendo estos asuntos. ¿Les parece bien si vemos lo que dice Rafael Barajas para avivar el debate? Sí, porque claro. hay quienes consideran que el que estemos discutiendo este tipo de asuntos, pues más bien va a beneficiar a la oposición. Veamos y escuchemos a Rafael Claro que Barajas. sí. Hay dos proyectos de nación, únicamente dos. El primero es el proyecto neoliberal, que es un proyecto que se impulsó a lo largo de 30 y tantos años y que se impulsó a lo largo de los regímenes de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y el otro proyecto es un proyecto pues, de transformación, es un proyecto básicamente que lo que busca es rescatar el estado de bienestar y que busca defender las lógicas soberanistas, que busca esencialmente reconstruir el pacto social que se planteó en 1917 y que se rompió justamente con el modelo neoliberal. Actualmente los dos proyectos tienen su ramal político o tienen su vertiente política. Sin lugar a dudas, el proyecto de López Obrador, pues es un proyecto que está encabezado por López Obrador, por Morena, y tiene pues sus grupos políticos y sus lógicas y demás. Y el proyecto que busca la restauración del neoliberalismo en México está claramente encabezado por Claudio X González, y es un proyecto que básicamente lo que ha hecho es agrupar a un bloque sin principios, que son el PRI, el PAN, el PRD, y ahorita buscan que se sume a ese bloque Movimiento Ciudadano,
Y digo que es un bloque sin principios porque lo que plantea el PRD en sus estatutos es totalmente contrapuesto a lo que plantea el PAN. Y bueno, es decir, está claro que es una alianza básicamente que lo que busca es una cosa un objetivo muy específico, que es la restauración del modelo neoliberal. Yo sí creo que a este bloque le conviene empezar a fracturar al bloque al grupo obradorista, ¿no? Y para ello, pues claro, lo ideal es hablar de candidaturas y de todo este tipo de cosas. Yo sí soy de la idea de que esta es una discusión que tendríamos que dejar de lado por el momento. Sin lugar a dudas, lo que tendría que unificar al obradorismo es un proyecto de nación y es básicamente una ciudadanía informada y activa. Entonces, yo sí creo que este debate alrededor de las candidaturas y demás es precipitado, es precoz, es un debate que se está dando de manera demasiado temprana y, bueno, es demasiado temprana para Morena, para los intereses de Morena y del obradorismo, y pues obviamente es muy atinado, es muy pertinente para el grupo del PRIAN-RD. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo en este debate es afectar al obradorismo, afectar a Morena y beneficiando a la mafia que ya no está en el poder. No, me parece que no. Yo creo que la unidad, como decía Carla, se construye, no es amenazar, sino es poner bien claro cómo, por qué y hacia dónde vamos. Y en unidad, creo que nadie, al menos nosotros como equipo político, jamás hemos puesto en mesa la amenaza ni nada. Y lo más importante, decías tú, las encuestas comienzan en 2017. No, nosotros, justo el canciller, cuando entonces era jefe de gobierno, le propuso al entonces líder social Andrés Manuel que la candidatura del 2012 se definiera a través de una encuesta. Fue en 2011. Y nosotros nos dicen, es que no son leales, no son... pueden llamar el canto de las sirenas. Pues en aquella vez, los chuchos, todo el mundo le propuso al canciller que rompiera, porque nunca supimos quién ganó esa encuesta en 2011, estadísticamente, no lo digo yo, lo dijo Covarrubias en un artículo de Voz y Voto, en ese momento la encuestadora de Andrés Manuel, y no supimos quién ganó, porque la última pregunta siempre quedó en margen de error. Y peor aún, dicen aún, es que no tiene trayectoria Marcelo con López Obrador. Bueno, cuando la jefa de gobierno todavía no existía políticamente, Marcelo Ebrard ya estaba en contacto con él. Me comentaba hace unos días, me platicaba, ¿cuándo fue la primera vez que conoció a Andrés Manuel? Lo conoció cuando Andrés Manuel hizo el éxodo y era el secretario de gobierno, lo recibió, platicó con él. Posteriormente, casi no se sabe ese tema. Con el tema del FOAPROA, el canciller en ese momento, diputado independiente, fue uno de los más... ese discurso que le da a Gurría y a Cedillo, donde detecta el cheque con el cual fue pagada la campaña de Cedillo, es donde más une a Andrés Manuel con el canciller. Y en 2000, tampoco se acuerdan aquella decisión, el canciller había formado un partido que se llamaba el PCD, y ante la coyuntura, ante Santiago Krill creciendo y ante en verdad, un peligro de perder la ciudad, el canciller dice, bueno, lo fácil sería luchar por una ambición personal y sacar mis 4 o 5 puntitos que tengo en las encuestas. Lo inteligente es apoyar un proyecto de transformación y en ese momento decide apoyar al entonces presidente y eso le hace la diferencia porque recordemos que Andrés Manuel gana por muy poco, se pierde la mayoría de la ciudad, pero Andrés Manuel logra salir adelante. Nosotros hemos construido una historia de lealtad y de compromiso y lo más importante de continuidad del proyecto. Cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, no solamente siguió, sino agudizó la transformación en la ciudad. Que hizo, hoy en día las políticas propuestas de Andrés Manuel fueron, donde se agudizaron fue en el gobierno de Marcelo Ebrard, como fue Prepasí, todo el tema de la policía que hoy en día es referente a nivel, no olvidemos que Marcelo fue el jefe de esa policía y posteriormente cuando él asume como jefe de gobierno lo lleva a más. Todo el tema de cómo construir la inversión y cómo generar mayores incentivos para que haya más inversión en beneficio de los que menos tienen, lo hizo Marcelo. Hay una campaña que nos dicen, es que Marcelo es neoliberal.
Los hechos han hablado que no es así. Los hechos han hablado que él justo ha visto en este modelo antineoliberal una nueva forma de profundizar la transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel. Si se habla de lealtad, de continuidad, creo que el canciller tiene las credenciales mismas que tiene la jefa de gobierno, porque algo muy importante que nosotros queremos hacer. Sí. Nosotros no hacemos política en función de los de enfrente o para atacando a los demás. Nosotros lo hacemos en función de continuar la cuarta transformación. Y es algo que creo que se va a ver en los próximos meses. Nosotros queremos construir y queremos seguir abonando la cuarta transformación, porque hoy en día, lo digo abiertamente, tú en redes sociales tú dices que apoyas al canciller, y yo no digo que sea la jefa de gobierno, pero me parece que hay unos que da bien, que te mandan a los bots, te mandan a mí, por ahí puedes ver los tweets que me han sacado al respecto, y entonces decimos, claro que nosotros queremos participar, creo que queremos la unidad y hemos demostrado con acciones concretas que vamos a profundizar la cuarta transformación. Incluso hay quienes podrían considerar que pues hasta Andrés Manuel López Obrador tendría algún compromiso de alguna forma con Marcelo Ebrard, porque lo decías, él se hizo a un lado para y que dos veces. fuera Andrés Manuel Pero López Obrador nosotros queremos candidato. que, como bien decía Carla, que la gente decida, que sea la militancia que decía, que no sea un grupillo, no sea un cuarto, sino que la encuesta sea real, sea para todas y todos, que escuchemos a la militancia y que sea la gente que lo decida. Gracias. Y estamos seguros que si eso sale, vamos a salir avantes. Maestra Carla Mote. Sí, yo creo que esa aspiración es la que pues todas y todos buscamos, ¿no? La claridad en las encuestas, que sea un proceso limpio. Yo escuchando a El Fisgón, pues leo un poco también esta pues llamado a la mesura, ¿no? Que no se convierta, digamos, este debate, que ciertamente sí es prematuro, pero dadas las condiciones que ya comenté, ¿no? De la caballada tan flaca que trae la oposición, pues es natural. Creo que es natural discutirlo. Sin embargo, sí lo entiendo en el sentido de que pues esto se va a convertir en siempre espacios propagandísticos, ¿no? En donde pues ya se dé de lleno, digamos, algo que todavía es pronto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo mejor que puede pasar es, en una parte, esperar a la reconfiguración institucional que se va a dar con la reforma electoral, que se va a tener que discutir muy pronto, y que justo haya cierta mesura por parte de las personas que están aspirando, de sus grupos también. Yo creo que pues sería como lo más deseable, igual incluso pensando en la propia militancia, ¿no? Y bueno, sí se ha visto como algunos con un ímpetu más arrojado, ¿no? De ya estar trabajando. Es que dicen que, bueno, decían antes, el que se mueve no sale en la foto. Sí, ahora parece ser que es al revés, o que podría ser al revés. El que no se mueve no sale en la foto. Por eso es que vemos incluso que ahí hay personajes que solitos levantan la mano. ¿Se vale? Sí, claro, yo creo que se vale, por supuesto que se vale. El tema justo es que creo que lo que tenemos que ponderar en este proceso es la continuidad del proyecto político. Esa debe ser la guía. ¿Qué personaje es el que tiene la trayectoria y esta posibilidad de darle esta continuidad? Yo particularmente pienso que el tema de las mujeres es fundamental. Yo personalmente creo que es una deuda histórica y que afortunadamente la cuarta transformación pues está dando pasos gigantes en ese sentido. De acuerdo. ¿Se trata de darle continuidad al obradorismo o de darle continuidad y fortalecer al partido Morena? Yo creo que es ambas. Se vale siempre y cuando no pongas por encima el interés personal del interés de la gente. No puede ser un vulgar ambicioso, como dice Andrés Manuel. Y creo que en función de eso, que se respete y que se haga con cuidado institucionalmente, se vale. Porque lo que tampoco se vale es que se nos diga que no hay un ejercicio así y nosotros veamos en otras entidades una operación totalmente desproporcionada en favor de otra persona. Entonces nosotros lo que queremos es poner las reglas claras y concretas y decir, se vale. Nosotros no somos vulgares ambiciosos, lo hemos mostrado, no vamos a poner por encima ni vamos a hacer berrinche de nada, pero sí queremos las reglas claras. Y el tema que decía Carla me parece fundamental, las mujeres. Bueno, en la historia de este país no ha habido un personaje en la administración pública que haya hecho tanto por las mujeres que Marcelo Ebrard.
Me acuerdo, se nos aventó la iglesia cuando Marcelo quiso probar el derecho a decidir. Y pues salimos adelante. Cuando quisimos proponer las sociedades de convivencia y que hubiera matrimonios igualitarios, se nos aventó la mafia del poder y seguimos adelante. Yo lo que repito, creemos por eso que tenemos los mejores atributos. 1, continuidad. 2, lealtad. Y 3, profundizar la cuarta transformación que nosotros llamamos. Entonces creo que sí es válido en función de que nosotros podamos salir, convencer a los compañeros y decirles, creemos que nosotros podemos ser. No por eso vamos a denostar a alguien más ni decir que alguien no se puede ser. Cada quien que salga, cada quien que participe, pero creo que dadas las reglas de Morena, yo no lo veo anticipado, dado que el próximo año prácticamente, en estas fechas, un mes más, estaría el próximo candidato, dado los tiempos que han marcado nuestro partido. Nuestro partido, por el tema de los estatutos y por un tema que se ha logrado generar como los coordinadores de las entidades federativas, hay un proceso muy anticipado para que los que sean los coordinadores posteriormente se conviertan ya sea en los candidatos. Entonces yo creo que dada esa coyuntura no me parece que sea pronto, siempre y cuando se privilegie al partido, siempre y cuando no sea un interés personal o una ambición personal de solamente querer brillar por brillar. Creo que si está de por medio la transformación del país y consolidar la cuarta transformación es muy válido. ¿Hay riesgo de ruptura? No, yo digo que no. Nosotros, al menos. ¿Ninguno? No, nosotros. ¿No se observa? No, en el esta visión. panorama? Al contrario, hay gente que dentro del partido dice, oigan, váyanse al verde. ¿Por qué nos vamos a ir al verde? ¿O por qué nos vamos a ir a otro partido si nosotros fundamos Morena? Mira, ponías unas fotos ahí. La mayoría de esas personas, no digo nombres, no fundaron Morena. Dolores Padierna seguía en el PRD. En verdad, hoy en día gente que se dice fundadora de Morena. Los puros se dicen. No estaban en Morena. En serio te lo digo. O sea, yo que fui fundador de Morena, no estaban. Todavía, yo trabajé en el Senado. Todavía cuando algunos ya se oficializa Morena, hoy en día algunos son gobernadores. A trabajadores que éramos del PRD nos corrieron por decir que éramos de Morena. Hoy en día dice que son 4T, ¿verdad? Los únicos 3 fundadores del Senado de aquel grupo parlamentario, vean cómo es la vida, eran 3. Rabindranath Salazar, Adán Augusto y Mario Delgado. Los demás del grupo parlamentario del PRD no se fueron a Morena. Inclusive quisieron fundar otro partido con el ingeniero Cárdenas que se llamaba Hoy por México, si no mal recuerdo. Entonces digo, también hay que tener historia y hay que recordar. O sea, nosotros no nos pueden decir que no tenemos historia, que no hemos militado, que no hemos caminado al lado. Porque repito, hemos caminado mucho más que unos que se dicen ser los más cercanos al obradorismo. Bien. Y eso no lo va a decidir ni tú ni yo. Eso lo tiene que decidir la militancia. ¿Riesgo de sobre ruptura, maestra? Esta cuestión, pues esperaríamos que no, evidentemente. Es la aspiración que Morena logre tener estos procesos internos de forma institucional, que no existan grupismos que estatutariamente están prohibidos, que se institucionalice en miras de la gran misión histórica que le ha sido encomendada, porque este partido tiene ese papel que va hacia el futuro y que yo creo que sería muy deplorable para nuestro país que algo así ocurriera. Perfecto, pues prácticamente estamos llegando ya al final de este debate. No me restaría pues más que cederles la palabra justo para que nos den su reflexión final y sus conclusiones en torno pues, a las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién garantiza o qué sigue para este país después de que él se vaya? Porque no podemos negar que todo lo que se ha conseguido, triunfos electorales sí, claro, o no, han sido gracias al arrastre y a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una vez que él concluya, y como él ha dicho, yo ya después no voy ni a contestarle el teléfono a nadie, pues en ese sentido, ¿qué sigue para este país después del presidente López Obrador? Con eso podemos cerrar este espacio. A mí me parece que primero es unidad y movilización, como hoy en día es el eslogan del partido, llevarlo a la realidad, hacer una autocrítica, construir desde abajo con la militancia, desde los excluidos, los olvidados, hacerle caso a esa militancia que nadie ha escuchado. 2, que haya métodos claros y concretos, ciudadanos, que la gente decida, que sean ellos los que participen. 3, que la gente igual misma juzgue los atributos de cada uno. Nosotros creemos que tenemos esos atributos, continuidad, lealtad,
acelerar la cuarta transformación, profundizarla, y ahí están los hechos, ya serán ellos los que decidan. Y algo muy claro y muy puntual, nosotros no haremos campaña en función de otro, o no haremos promoción en función de otro, nosotros haremos en función de nosotros mismos, con mucho respeto hacia los compañeros, porque todos tienen el derecho legítimo de aspirar, todos somos obradoristas, y al final la gente va a decidir. No será un tema de grupismo, sino será un tema de que la militancia decida, y siempre de manera democrática y siempre de manera fraterna. Más allá de que podamos pensar diferente en algunos puntos, somos compañeros y no vamos a poder por encima del interés personal, del interés de la gente y de la transformación que tanta falta le hace a este país. Perfecto. Maestra Carla Mote. Yo creo que a corto plazo muchísimo debate, muchísima discusión constructiva que tiene que ocurrir. Creo que también de parte de la sociedad mexicana, de los obradoristas, de este movimiento amplio, de este partido movimiento, la conciencia de que estamos asistiendo a una transformación en donde también, entre otras cosas, se está dando una profundización de la democracia y que nos toca participar. Y yo en particular celebrar, lo digo con toda convicción, que las mujeres estamos presentes en esta profundización de la democracia de una forma inusitada, como nunca antes se había visto en nuestro país, y que en ese sentido, pues yo creo que también una parte de esta transformación, pues es este aumento en la participación de nosotras las mujeres. ¿Debería ser una mujer la candidata? Yo creo que es natural que sea una mujer, porque es un signo de nuestros tiempos. El siglo XXI es el siglo de las mujeres. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, maestra Carla Mote, historiadora y editora de La Regeneración Feminista. Muchas gracias, diputado del Estado de México, Daniel Cibaja. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias a usted, sobre todo. Hemos llegado al final de este Debatiendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por sus comentarios, por sus observaciones. Ya lo sabe, Debatiendo lo hace usted. Escríbanos a @castellanos, @La Octava Digital. Díganos qué temas quiere que tratemos en este espacio, a quién quiere ver sentada aquí en esta mesa. No lo olvide, la cita es el próximo jueves en punto de las 8 de la noche por La Octava Digital. Hasta entonces, siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.